noches a todos mis amigos y hermanos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales que tenemos para ustedes. Hemos traído un formato completamente diferente con la finalidad de poder bendecir tu vida. Nosotros somos de la Iglesia Luz y Vida de Malval y queremos, como les digo, bendecir tu vida, que salgas edificado. Y hemos traído, como les decimos, un formato de entrevistados. Y hoy tenemos para ustedes dos invitados muy especiales dentro de nuestra iglesia, que son los pastores Eliseo y Esther. Ellos nos van a ayudar con un tema de matrimonio, un tema muy importante y muy especial, que cada matrimonio que nos está viendo sea edificado, sea ayudado y sea formado más que todo dentro de los principios de Dios. Y es por eso, amigo y amiga, que estamos haciendo todo esto, ¿no? Para poder ayudarte. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, pastores. Dios les bendiga. Sus saludos, por favor. Muchas gracias, querida Ivette, a todos ustedes, nuestros hermanos, seguidores de este programa Entrevistados. Estamos muy contentos de poder estar aquí y poder ser, pues, ¿no?, los invitados en este tema que vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. También está mi esposa con ustedes. Saludos también. Muchas gracias, Ivette. Dios les bendiga a todo este público maravilloso que se está conectando con nosotros. Como dijo Ivette, es un formato diferente. Queremos poder llegar a todo un público que está con esa expectativa, ¿verdad? ¿De qué será este programa? Bueno, hoy en día es un tema de familia. Somos un matrimonio joven, pero lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, con la experiencia, bueno, y también con unas consejerías, ¿no?, que estamos llevando unos cursos, queremos compartirlo con ustedes y esperamos que sea de grande edificación. Claro, muchas gracias, chicos, por sus saludos y empezamos, ¿no? Empezamos este tema que vamos a desarrollar, que creo que es muy importante, como lo estuvimos diciendo, y vamos a darles a conocer cuál es el tema del día de hoy, que es cómo establecer mis prioridades dentro del matrimonio. Como les decía, es un formato, ¿no es cierto?, para edificar a muchos matrimonios, pero para poder tener algunos más temas que vamos a desarrollar con el tiempo, ¿cierto?, tenemos que primero establecer cuáles son nuestras prioridades. Y quería preguntarles primero, ¿no?, acerca de que, no sé si en algún momento ustedes recuerdan cuándo fue su gran momento, cuando se conocieron, cuando pegaron esas miradas, ¿no? Y también si es que dentro de esas miradas, dentro de esos que se conocieron, ¿creen ustedes que fue el propósito de Dios, ¿no? Escuchar las opiniones acerca de lo que es un matrimonio, ¿cierto? De parte de nuestro Dios. Sabemos que nosotros seguimos, ¿cierto?, a nuestro Dios, ¿no? Y queríamos primero que ellos puedan decir, ¿no?, puedan comunicar a los matrimonios en qué consiste todo lo que vamos a hacer, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, Ivette, este tema es bastante interesante y sobre todo necesario conocer. Sé que hay muchos matrimonios, muchas parejas, amigos, quizás amigos con propósito que están en este tiempo quizás empezando o formalizando o quizás ya están casados, pero este tema mayormente es para ti que estás en el matrimonio. Entonces, quiero compartir un poco lo que es la familia. En realidad, si nosotros hablamos de la familia, vamos a hablar del plan de Dios para toda la tierra, porque históricamente la familia, pues, es el primer grupo social en la tierra, ¿no?, que emerge entre los hombres y contiene en su forma primitiva. Más o menos en la Biblia nos habla en Génesis 12 acerca de que Dios llama a un hombre para establecer una nación y así se forman las familias, porque Dios dice en Génesis 12, 1 al 3, ¿no? Y hay una parte muy interesante: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí Dios, desde un comienzo, no solamente desde Abraham, sino mucho más antes, ha establecido una conexión con la familia. Entonces, debemos de saber, ¿no?, de que la familia es traducida como un linaje, de descendencia, también como una simiente, lo que habla el libro de Génesis. También quiero decirte en esta hora, en el Antiguo Testamento, Israel, la familia era algo tan importante. Por eso es que
Dios cuando llama a Abraham y llama pues a salir de su tierra, de la casa de su padre, ¿no? De Ur, ese era el lugar donde él vivía, Ur de los Caldeos. Entonces, en el sentido figurado, vamos a pensar por un momento, ¿no? La palabra casa para referirse a una persona y su familia, porque en realidad es eso, ¿no? Como por ahí hemos escuchado el famoso dicho, el casado casa quiere, y eso es una gran realidad que todos nosotros debemos de saber. Y en este tema vamos a descubrir quizás algunos mitos, algunos problemas o circunstancias que hemos pasado por el simple hecho, quizás por la falta de comunicación, hemos tenido algunos problemas, ¿no? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén y Dios tuvo un plan. Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Era porque Dios estaba estableciendo un plan de Dios para la familia. Por eso la familia, ¿quiénes constituyen, no? O sea, ¿quiénes constituyen la familia? Quiero decirte en esta hora que es el esposo, la esposa y los hijos. No hay más, no está quizás el tío, quizás el abuelo, no está el vecino, no. Es el esposo, la esposa y los hijos. Ellos son la familia que Dios te ha dado y a esa familia nosotros tenemos que honrar. Recuerda, nosotros nos guiamos mucho a ese versículo que aparece ahora, Primera de Corintios 11:3. Y también Colosenses 3:20, que habla mucho de Cristo, la cabeza del varón y señor de la familia. Por ello, el esposo es la cabeza de la mujer y también la autoridad principal de la familia. La esposa, por lo tanto, es la ayuda idónea y los hijos son sujetos y obedientes a los padres. Entonces, el plan de Dios para la familia es eso, ¿no? De que nosotros nos establezcamos y cumplamos, obedezcamos a Dios en todo momento. Hay un gran orador que nosotros admiramos y también hemos aprendido mucho de sus consejos, es David Ormachea, que él, quiero compartirte un artículo que estuve leyendo y me llamó muchísimo la atención en una conferencia de familia, el cual él dijo esta frase, ¿no? ¿Cómo permanecer casados sin vivir decepcionados? Hay muchos que hoy en día viven de esa manera, están quizás casados, pero viven decepcionados, porque a veces eso es, ¿no? La amistad, empezamos con qué bonito, nos agarramos de la mano, nos mandamos cartitas, besitos volados y todo ello, pero llega el momento de la convivencia y ahí es donde se cae el vendaje de los ojos, ¿verdad? Entonces, debido a que la frustración muchas veces es el resultado de las exageradas expectativas, ¿no? Wow, soñé con mi príncipe azul, soñé con la mujer perfecta, soñé con tantas cosas. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ¡pum!, nos estampamos contra la pared. Pero déjame decirte, una de las cosas que debemos de entender para permanecer y evitar vivir decepcionados, los cónyuges debemos siempre comunicarnos, debemos tener esas expectativas y luchar para establecer y lograr nuestras metas y esos logros que tenemos. No, el estar casados no quiere decir que debemos de tenerlos, sino debemos de ayudarnos y motivarnos el uno al otro para crecer tanto emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, ¿verdad? Y socialmente también. Así que quiero decirte esto en esta hora para poder dar inicio a este tiempo tan precioso que Dios nos da. Y hay que evitar, por favor, a esos enemigos de una relación que quizás está tambaleando, esa relación que se basa que quizás viven en la rutina. Al vivir en la rutina hay estrés, hay quizás malos entendidos y todo ello, pero debemos de cambiar nuestras perspectivas, nuestra manera de pensar, igual nuestras emociones, ¿no? A veces se presenta la ira y la ira no es buena compañera.
también está el temor. Cuidado con ello, que muchas veces machacamos o decimos palabras inadecuadas que lastimamos. Por ahí, quizás en nuestra experiencia como esposos, nosotros hemos vivido momentos muy agradables, pero también momentos que tuvimos que hacer un alto y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Necesitamos aprender los dos. Perdóname. Gracias, te amo. Y esas palabras son palabras que transforman, palabras que edifican. Así que no te despegues, no te desconectes, al contrario, pasa la voz a muchas personas para que podamos seguir compartiendo un poco más sobre este tema de las prioridades en familia. Así que Dios te bendiga. Sí, claro, después de que tú has comunicado un enfoque de manera general en cuanto a la familia, creo que es muy importante entender, tanto los que estamos casados, incluso los que están solteros también, qué tan importante es ese núcleo familiar para nuestro Dios, porque ese es el diseño, ¿no es cierto?, que Dios tanto le encanta, porque a Dios le encanta comparar, ¿no?, el matrimonio como la iglesia y Jesucristo, ¿no? Y es por eso es que es tan importante ese vínculo, ¿no es cierto?, familiar, es donde Dios pone su mirada, y es por eso que Dios le encanta, ¿cierto?, de que un matrimonio crezca de una manera bajo su voluntad más que todo. Y es por eso que nosotros hemos traído un tema muy especial que se basa en cómo establecer mis prioridades dentro del matrimonio. Y es que muchas veces surgen ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque no establecemos bien nuestras prioridades dentro del matrimonio. Siempre ponemos nuestra mirada equivocadamente, poniendo prioridades de cosas que a Dios no está de acuerdo, que Dios no está de acuerdo, y es por eso que los matrimonios sufren muchas veces, y es por eso que hemos traído algo para bendecirte, y hemos traído a dos jóvenes, ¿no?, que son pastores, que nos van a ayudar a desarrollar este tema. Bien, como primer pregunta, ¿cierto? Primero, entrando en confianza, poder entrando un poquito más dentro de ustedes, para conocerlos quizás también con su experiencia, ¿no?, que sean de ejemplo para muchos matrimonios. ¿Cómo fue que se conocieron ustedes primero, chicos? ¿Cómo fue ese clic, como se dice, ¿no?, ese momento muy especial? Y sabemos que siempre existe un propósito dentro de un matrimonio cuando hay, los dos están para servir, ¿no?, a los demás, como son ustedes, que sirven a muchas personas, jóvenes, adolescentes, y ahora también a matrimonios, porque se están preparando mucho, ¿no? Y es por eso que quisiera saber, ¿no?, cómo fue que se conocieron, ¿no es cierto?, cómo fue ese gran acontecimiento que Dios permitió, ¿cierto?, porque fue Dios quien permitió que sus vidas se encontraran. A ver, cuéntenos un poquito más. Bien, gracias, Ivette, por esta pregunta. Wow, así que me llevas a recordar momentos inolvidables, ¿verdad?, de mi vida, porque, bueno, primero es que fue siempre un tiempo de oración a Dios, ¿verdad? Un tiempo de oración a Dios, puedo decir de que quizás fue ya el tiempo correcto, ¿verdad? Perfecto, que ya Dios hizo una preparación, ¿verdad?, con mi vida, y yo creo que también en la vida de mi esposo. Entonces, cómo nos conocimos fue justamente en el ministerio, ¿verdad?, trabajando para el Señor. Bueno, yo con mi esposo ya manteníamos contacto, porque había algo en común, ¿verdad?, que nos unía, ¿verdad?, y nos gustaba conversar, que era pues el ministerio de Castillo del Rey, en cuanto a las misiones, ¿no? Y justamente yo era parte de lo que es hoy día el Pilar Eván, Escuela Básica Misionera de Menores, así que cuando me di con la sorpresa, pues, de que él iba a ser el invitado, ¿verdad?, para este Eván. Así que ya estábamos manteniendo conversaciones, ¿verdad?, contactos, y de verdad que sí, me emocionó mucho porque quería verlo, ¿verdad?, conocerlo así de manera personal, tener quizás un contacto más así personal con él. Y vaya, justamente estaba trabajando en ese momento
era mi deseo poder estar ahí justamente cuando él llegaba, ¿verdad? Pero no pude estar ahí. Luego cuando ya tuve el tiempo de ir, pues justamente pasó lo que dijiste, ¿no? Cuando nuestras miradas se encontraron, ¿verdad? Entonces, Perdón que te corte un poquito, pero si te das cuenta, tu esposo está un poco bien emocionado, por no decir demasiado emocionado, ¿no? Se le ve claro, su sonrisa, es que ¿no? recordar esos momentos te lleva, ¿verdad? A vivir lo que sentiste en ese momento. Así es. Entonces, bueno, yo lo mantuve aún con calma, ¿verdad? Con calma en mi corazón, orando al Señor, ¿verdad? Así que, no, que el Señor ponga una confirmación. Así que fuimos, ¿verdad? Ahí conociéndonos en este tiempo, ahí en la escuela. Luego tuve la oportunidad de poder viajar a Lima, también a un congreso de misiones. Eso permitió que nuestra relación de amistad, porque sí empezó, ¿verdad? Una relación de amistad, una amistad, digamos, con propósito, ¿verdad? Ya fuimos conversando, nos fuimos conociendo, nos fuimos gustando, ¿verdad? Nos fuimos, hubo más esa atracción, así Ya que que estamos yo hablando acerca de la atracción, y disculpa que te moleste, ¿qué es lo que fue el que te encantó de él? Sus ojos, no sé, algo, aspecto físico, ¿no? Donde tú admiras cuando te levantas, cuando lo ves. Yo te digo porque cuando yo veo a mi esposa, a mí me encanta ver sus ojos cuando se va de un lugar a otro, cuando anda por la casa, y siempre admiro su mirada, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta. De repente hay algo que te gusta de él. sí, bueno, me encantó muchísimo su sonrisa. No, hay un gesto en particular que yo siempre a él le digo y él se asombra y me dice, ah, sí, yo tengo eso, sí, le digo, pero yo justo me fijé en ese gesto, su sonrisa y eso fue lo que me llamó, ¿no es cierto?, la atención que ni él se había dado cuenta, pero no, su sonrisa, su mirada y más que todo ese corazón, ¿verdad? Que tiene esa pasión por servir a Dios. Muchas Así es, gracias. entonces, sí. Y algo que decía mi esposita y que admiro y valoro bastante, ¿no? Una peculiaridad que nos sucedió cuando ella estaba contando justamente cuando estábamos todo el equipo de trabajo de Levan, me acuerdo, en un restaurante, estábamos Sí. cenando y sucedió un accidente inesperado, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y que Con un propósito. me gustó mucho esa intención porque lo tomamos así, ¿no? Fue de esa manera como muchos empezaron quizás ese clic. Entonces nosotros coincidimos y justamente yo pedí pato, ¿no? Chaufa y todo ello. Entonces comimos del mismo plato y picamos el tenedor y de verdad fue una bonita experiencia y yo también admiré mucho su mirada, mi esposa, su sonrisa y pues no, fue un propósito maravilloso que Dios unió nuestras vidas y estamos felizmente casados. Así es, así que estoy convencida de que fue, ¿verdad?, en el tiempo y la voluntad perfecta de Dios, porque Dios unió todo, ¿no? Unió justamente ese tiempo, ese propósito. Muchas gracias, chicos. La verdad que hemos tomado estos pequeños, quizás, experiencias, es que para decirles quizás a los matrimonios que se puede volver a recordar momentos muy agradables, ¿no es cierto? Que quizás hay muchos matrimonios que ya no están mirando, ¿no? Quizás el pasado, donde fue la conquista, el enamoramiento, y que es muy importante volverlo a recordar, ¿no es cierto? Volverlo a vivir dentro de los recuerdos, ¿no es cierto? Pero como la pregunta es, cómo, o el tema en sí es cómo establecer mis prioridades dentro del matrimonio, nosotros tenemos que ver primero descifrar, ¿no es cierto? Si nosotros pusiéramos nuestras prioridades en una pirámide, ¿cierto? En un orden, ¿no? O sea, ¿cómo sería ese orden correcto? A ver, chicos, puedan responder. Muy bien, gracias. La pregunta es muy,
muy interesante, me gusta muchísimo y el tema, como bien lo has dicho, cómo establecer mis prioridades dentro del matrimonio. Por lo general, nosotros cuando nos ponemos a pensar, ¿no? De tener una prioridad es algo que es importante. Es lo primero que debemos hacer y sobre todo dejar el resto de cosas para después. Entonces, si pensamos, si pudiéramos nuestras prioridades en una pirámide, ¿no? En algún momento en nuestras vidas nosotros pusimos en primer lugar a Dios. La pirámide, si pensamos, lo primero está Dios, como ya lo dijo mi querida esposita, mi reina, como yo le digo, porque ella se llama Esther. Nosotros primero le consultamos a Dios, oramos mucho, estuvimos en todo un proceso, ¿no? De amistad, una amistad verdadera, luego un noviazgo, porque en una relación no hay enamoramiento, sino amistad, noviazgo y viene el matrimonio, ¿no? Y sobre todo, sin embargo, para efectos de vivir una vida plena y pendiente de las situaciones importantes, ¿verdad? Queremos que sepas a ti, hermano, hermana, que estás viendo este programa, queremos decirte que Dios ha diseñado el plan perfecto para la familia. Está primero Dios, luego tú, tus padres, tu cónyuge, ¿no? Que es lo más importante, y luego viene, pues, ¿no? Todo el resto, ¿no? La iglesia, el trabajo, los parientes, los amigos, ¿verdad? Eso sería entonces la pirámide. Entonces, ¿crees que la pirámide primero tiene que ser, como dice la palabra del Señor, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Que es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y considerar en todas las áreas de nuestras vidas a nuestro Dios. Después, ¿no es cierto?, a nuestro cónyuge, como Dios nos puso, ¿cierto?, en el huerto del Edén y vio que el hombre estaba solo y puso, ¿cierto?, porque el hombre hablaba con Dios, tenía la relación con Dios, ¿cierto? Y después vino la mujer, que fue muy importante y que es muy importante para el hombre, ¿no es cierto?, que es una ayuda muy esencial. Después, ¿sabe? Dios que los unió, ¿no es cierto? Y de ese fruto del amor salen los hijos, ¿no es cierto? Que es nuestro Dios, nuestro cónyuge, nuestros hijos, ¿no? Después pueden venir nuestros padres, porque la palabra del Señor dice que debemos honrar a nuestros padres también. Después a la familia en general, porque el Señor nos ha puesto ahí dentro de la familia, ¿cierto? Para poder también honrarnos, ¿cierto? Ayudarnos y también amar a nuestra iglesia, al ministerio, a nuestro prójimo dentro, ¿cierto? Como la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios es muy clara cuando lo dice que debemos de amarnos entre hermanos y ayudarnos y fortalecernos el uno a el otro. O sea, eso es lo que nuestras prioridades tenemos que ver. Y como estamos hablando acerca de los matrimonios, ¿no? Entonces vamos a seguir preguntándole después de que ya hemos desarrollado cuál es nuestra prioridad y nos vamos a vincular en lo que son el núcleo, ¿cierto?, de la familia. Pero ¿por qué es lo más importante en un matrimonio? ¿Qué es lo más importante en un matrimonio para lograr vivir dentro de la voluntad de Dios? Porque estamos hablando ya de lo que es el hogar en sí, aunque a veces el matrimonio casa quiere, pero igual siempre está el esposo, la esposa y los hijos, ¿no? Porque es importante, ¿no? En el matrimonio poder lograr vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué nos pueden decir al respecto para que muchas personas los estén escuchando? Bueno, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Vivir dentro de la voluntad de Dios, y si estamos hablando de prioridades, es que el centro, pues, del matrimonio siempre tiene que ser Dios, ¿no? Y es lo que quizás muchas veces, bueno, estamos viviendo en una sociedad donde prácticamente el egocentrismo es el que está reinando, ¿no? Y ese egocentrismo te lleva a una vida afanosa, a una vida de aquí para allá, y como que siempre buscando el cada uno su propio bienestar, olvidando, ¿no es cierto?, al resto. Para poder vivir, ¿no es cierto?, bajo la voluntad de Dios, es como
mismo Jesús, ¿verdad? Él mismo, cuando vino a la tierra, él dijo que él quería hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque hay dos voluntades, ¿verdad? La voluntad humana y la voluntad divina, ¿no es cierto? Y muchas veces en el matrimonio va a suceder eso, ¿no? Al momento de establecer prioridades, bueno, quizás ahí en la pareja, ¿no? En el matrimonio, muchas veces quizás yo quiero que se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿no? Sin tomar en cuenta a mi pareja, ¿no? A mi esposo. Entonces, cuando la voluntad de Dios, ¿no? Como él está estableciendo de que muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos para poder hacer la voluntad correcta que es de Dios dentro del matrimonio. Entonces, yo creo que para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que dejar, como dice, de lado a nosotros mismos y poder someternos, ¿no? A la voluntad de Dios, que la vamos a encontrar pues en su palabra, en constante oración, que como les dije al inicio, esa vida afanosa muchas veces te lleva, ¿verdad?, a dejar de lado aquello por quizás ver los intereses comunes dentro del matrimonio, que son muchas cosas, ¿verdad?, que uno en el matrimonio, muchas necesidades que a veces quieres corretear de aquí para allá para poder hacerlas, y dejamos de lado lo principal, que es nuestro Dios. Entonces, lo importante aquí es, ¿no es cierto?, mantener esa comunión constante con el Señor, el poder negarnos a nosotros mismos y no llevarlo ante los pies del Señor, el avance, ¿verdad?, de nuestro matrimonio. No sé si Eliseo querrá también comentar algunas cositas. Bueno, ya lo dijo mi esposa, es algo que todos nosotros para tener, pues, ¿no? Como se dice, el matrimonio ideal, si nosotros no ponemos a Dios en el centro de toda relación, esto no va a funcionar. Simple y llanamente es así. Vamos a encontrar en la Biblia ejemplos claros de hombres que se enamoraron, ¿no? Enamorarse lo puede hacer cualquiera, pero vivir en la voluntad de Dios lo hacen las personas que realmente quieren hacer las cosas correctas, ¿no? Tal es el caso de Sansón, de Dina, ¿verdad? Tal es el caso de personajes así que, incluso el rey David, ¿no? Que lamentablemente empezaron mal y terminaron mal. Pero vamos a ver que muchos de ellos se arrepintieron, tal David, ¿no? Por ello, para vivir en la voluntad de Dios es interesante siempre la comunicación y todo, pues, vivir el uno al otro siempre, ¿no? En armonía, estar siempre en comunicación, como le decía, y también, pues, escucharse el uno al otro. ¿Cuán importante es el escuchar? Y siempre eso yo se lo repito a mi esposa. Así es, ¿no? Como sabemos que el matrimonio es de dos y muchas veces dentro del matrimonio no queremos cortar ese cordón umbilical, ¿no? Y siempre, a veces la mamá o el papá quiere todavía tratar de llevar a cabo o tratar de controlarnos a nosotros tanto como esposos, ¿no es cierto? O como esposas, ¿no? Ellos dirán, no, es que no me parece justo después de yo haberlo criado, formado, educado, trasnochado, ¿no es cierto? De un momento a otro venga una persona X, ¿no es cierto? Para ella, ¿no? Para la mamá y quiera llevar el control y muchas veces no se quiere salir de ese desapego, ¿no es cierto? Claro. Pero creemos, ¿no es cierto?, de que así Dios lo diseñó, así Dios lo quiso, ¿cierto? Para que nosotros como matrimonio llevemos a cabo, ¿cierto? Que amemos a nuestros esposos y poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en cualquier decisión que nosotros podamos tomar, sea Dios, ¿no es cierto?, tomando el control de nuestra vida, no nuestros padres, ¿no?, sino los dos, que sea Dios en primer lugar, ¿no? Y seguimos con las preguntas después de haber respondido muy claro, dando estas respuestas muy claras, vamos a seguir, ¿no es cierto?, para poder ayudar a los matrimonios, ¿no?
Dice, ¿cuál es el riesgo que pasaríamos si no estableceríamos bien nuestras prioridades? ¿Cuál es el riesgo que como matrimonio podríamos correr, no? Porque puede existir esa posibilidad cuando no estamos bajo la bendición de Dios, ¿no es cierto? Bien. A ver, ¿qué me pueden decir acerca? Gracias, Ivette. Es muy interesante la pregunta. Muchas, en realidad. Riesgos hay demasiados, ¿no? Y una de las principales, como lo decíamos al inicio, es la rutina y la falta de comunicación, que son enemigos de una relación. Si nosotros nos fijamos, en realidad deberíamos establecer reglas para un matrimonio feliz. Primera de Pedro 3:7, yo te recomiendo que leas, y Nehemías 4:14, que son textos el cual nos lleva a entender también lo que Dios quiere y que quiere que nosotros aprendamos, ¿no? Los matrimonios con problemas muchas veces necesitan una atención urgente y debemos de casados sin vivir decepcionados. Cuando decías, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿No? Eso, el riesgo es que muchas veces podemos ceder quizás a la tentación, ceder a las pasiones, ceder a la falta de comunicación. Y cuando hay falta de comunicación, muchas veces vamos a entrar en discordia. Y cuando hay discordia, vamos a opacar nuestra relación y sobre todo la confianza. Por ello, a ti que me estás escuchando, a ti que estás casado, quizás piensas casarte, no te desanimes. Conversa con tu esposa, arreglen la situación a tiempo. No está de más decir, perdóname, me he equivocado. Es importante que entre los dos establezcamos bien nuestras prioridades y demos lugar a nuestra esposa, porque la Biblia nos habla en Primera de Pedro 3:7, ¿no? Habla un texto bastante interesante sobre honrarla como vaso frágil, más frágil, porque así es una esposa, ¿no? El apóstol Pablo habla mucho de ello y dice la Biblia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Esa es la respuesta. Si nosotros honramos a nuestras mujeres, a nuestra esposa, Dios nos va a honrar también a nosotros y estamos para protegerla, para exaltarla, elogiarla. Eso es lo que siempre debemos hacer. Al menos yo lo hago por las redes sociales, lo hago de manera personal, me gusta sorprenderla, enamorarla, me gusta decirle cosas lindas a ella. Y sí, es algo que prometiste dentro del matrimonio, ¿cierto? Que la ibas a llenar de detalles, algo que yo recuerdo, ¿no? Muy claro. Y algo muy importante también que Esther dijo es que cuando nosotros permitimos al egoísmo que domine nuestro matrimonio, ¿no? Porque muchas veces permitimos que otras personas, que son terceras personas, traten de como manipular también el matrimonio, ¿no? Y por el simple hecho que dicen, no, es que tú eres un mandarina, ¿no? Porque se está utilizando mucho estas palabras, al menos acá donde nosotros vivimos, y a veces los hombres como que crece, ¿no es cierto?, ese orgullo, ¿no? Y piensan de que las mujeres los están dominando y a veces las mujeres no se quieren dejar y comienza el conflicto dentro del matrimonio y no permitimos, ¿no es cierto? Por eso es muy importante leer la palabra del Señor para poder aprender cuál es el propósito y la voluntad de Dios dentro de nuestro hogar, ¿no? Como lo dijeron desde un principio, es el esposo, la esposa y los hijos. Cualquier situación que pase es permitirle a Dios que obre dentro del matrimonio y que sean entre nosotros, ¿no? Y poder darle solución con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, porque ¿quién más quien nos puede ayudar que sea nuestro Dios? Y eso es muchas veces que se puede correr el riesgo, ¿no? Cuando permitimos al egoísmo que domine nuestro matrimonio, ¿no? Sabemos que nos casamos para toda la vida y como tú dijiste es que te gusta honrar a tu esposa, elogiar a tu esposa y es algo muy importante, es algo muy bonito más que todo. Creo que todas las mujeres admiramos ese gesto, ¿no es cierto?, que a ti te gusta y que tú lo estás manifestando aquí, ¿no?
Y no es por, de repente, vanagloria, por querer quedar bien ante la sociedad, no, sino que nosotros a las mujeres nos gustan que nos amen, que nos elogien, porque es muy diferente que al hombre le gusta que lo respeten, quizás, ¿no? Pero a nosotros nos gustan que nos amen de esa manera. Y yo de verdad los felicito a ustedes, como esa vez te dije, Eliseo, de que ustedes son una pareja muy bonita, un matrimonio muy bonito y son un ejemplo, ¿no? Y es por eso que también los hemos invitado a ustedes. Pero seguimos con las preguntas para no tener que estar tanto en una sola cosa. Vamos a continuar diciendo, a ver, sabemos que dentro de un matrimonio existe el esposo, existe la esposa y también existen los hijos, ¿no? Pero, ¿cuál sería el orden correcto? Porque también existen ciertas controversias que los hijos tratan de dominar a los padres, ¿no es cierto? Y también a veces los padres tratan de dominar de una manera no correcta también a los hijos, ¿no? Porque sabemos que hay un versículo de la Biblia que dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos también, ¿no? Pero hay que ver bonito cómo podemos establecer este tipo de prioridades también dentro del núcleo familiar. No sé qué pueden decirnos ante esta pregunta. Muy bien, pues sí, es muy pertinente, ¿no es cierto?, esta pregunta, porque está, creo, existiendo muchos problemas, ¿no?, respecto a establecer estas prioridades dentro ya de lo que es digamos, ese segundo orden que dijo mi esposo de las prioridades en general, este segundo orden que es el darle la importancia, la relevancia a nuestra familia, ¿verdad? Que ahí entra lo que es primero matrimonio y lo que es en sí la familia. Efesios es muy claro en hablarnos, ¿verdad? En Efesios 5:22, ¿verdad? Es muy claro en hablarnos, en decirnos de que la cabeza, ¿verdad? Es Cristo, ¿verdad? Y que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Así también está, ¿no es cierto?, el esposo como cabeza del hogar, que es el que debe amar a su esposa. Aquí el orden de prioridad sería, primero la prioridad es el de los esposos como matrimonio y después viene hacia los hijos. Y parece que hoy día ocurre lo contrario, ¿verdad? Y de verdad se los digo por experiencia, cuando ya viene el bebé, ¿no es cierto? Entonces, parece que todo el tiempo lo está absorbiendo el bebé, ¿no es cierto? El hijo, parece que todo tu día se te fue en hacer muchas cosas, ¿no?, para atenderlo a él. Y como que quizás nuestra atención hacia el esposo, como que quizás bajó, ¿no? Pero no debe de ser así. No debe de ser así porque una es de que el Señor nos manda, dice que el esposo debe de amar a la esposa, ¿no es cierto? Como Cristo amó a la iglesia, y la esposa de someterse, ¿no?, en obediencia a su esposo, pero es un sometimiento en amor, ¿no es cierto? O sea, me someto a mi esposo porque lo amo, ¿no es cierto? Y porque él es la cabeza y el sacerdote de mi casa. Entonces, tengo que tener presente de que no puedo dejar de lado mi atención y mi relevancia, ¿no?, en darle, en darle a mi esposo, ¿no? Siempre tratar, el esposo necesita que lo elogie, que le pueda decirle también, quizás muchas veces nosotros como mujeres esperamos, ¿verdad?, ese gesto de atención, de palabras cariñosas que vengan de parte de él, pero muchas veces nosotros como mujeres, a lo mejor lo que le damos es una queja de todo el trabajo que hemos hecho en el día y no tenemos esa parte de nosotros de elogiarlo, de también ir a los detalles, porque decimos es varón, no, pero no es así. El varón necesita, ¿verdad?, también que podamos elogiar todo lo que él, ¿no es cierto?, hace por nosotros, ¿no? Y entonces también de ahí viene nuestra prioridad hacia nuestros hijos, ¿no?, que tiene que ver mucho con lo que es la responsabilidad de como padres de poder criarlo, ¿verdad?, en el camino del Señor, en la palabra del Señor,
y viene también, ¿verdad?, el compromiso de poder proveer para ellos, ¿no es cierto?, de poder satisfacer para ellos todas sus necesidades básicas, ¿no es cierto? No poder descuidar aquello. Y conjuntamente a ello va la parte afectiva, ¿no? Es por eso que en las prioridades también muchas veces se le está dando, como que confundimos la parte de que como tengo que traer el sustento para mi casa, para mis hijos, entonces le estamos dando mucha prioridad a ese aspecto, ¿no? Quizás llenamos todo nuestro día, nuestra mayor parte del tiempo se va en el trabajo, ¿no? Y quizá ya llegamos a la casa rendidos, cansados, y ¿dónde está la parte afectiva también, ¿no?, que necesitan nuestros hijos? Entonces, debemos de mantener en claro esto, porque la Biblia es la que establece este orden de prioridades y debemos de obedecerla. Entonces yo creo que sí existe y ve de que ese orden de prioridades es, ¿no es cierto?, primero ese amor, esa atención entre los esposos y luego va, ¿no es cierto?, hacia nuestros hijos. Claro, porque pasa dentro de muchos matrimonios donde nosotros como madres primero optamos, ¿no es cierto?, por mirar a nuestros hijos y cuáles son las necesidades de los esposos, lo dejamos a un lado, ¿no? Y es por eso que hacemos todo este programa para poder entender y comprender y aprender más que todo, ¿no? Que existe también esta situación de que pasa dentro de los matrimonios, ¿no? A veces nuestros hijos, viene nuestro esposo, yo tengo, por ejemplo, a veces un lío o una lucha que viene mi esposo, vienen mis hijos y me dicen, ¿a quién quieres más? ¿A mi mamá o a mí? O perdón, ¿a mi papá o a mí? No, yo le digo, no, mi amor, yo quiero más a tu papá, yo te quiero más. Y a veces entra uno en conflicto, no sabe cómo responder porque a veces pasa, ¿no? Y sí, tenemos que aprender como matrimonio que la parte afectiva es muy importante, ¿no es cierto?, de que podamos crecer, porque los hijos se van a ir un día y nosotros nos vamos a quedar, ¿cierto?, los dos juntos, vamos a envejecer juntos y siempre es bueno haber fundamentado buenas bases en amor, en aprecio, ¿cierto?, y poder mantenernos así hasta el final, ¿no? Porque no establece Dios un orden de edades, ¿no? Sino que siempre está diciendo que tenemos que aprender a sujetarnos a nuestros esposos. Los esposos tienen que amar a sus esposas, ¿no? Y a veces, como tú lo dijiste, Esther, muchas personas dentro del matrimonio más se ocupan de lo que son el trabajo, ¿no? Y dejamos a un lado lo que es el hogar. Y muchas veces a mí me ha pasado, ¿no es cierto? Y a muchos ministros del Señor también les ha pasado, que siempre ponen sus preferencias, están ocupados haciendo de repente un mensaje o haciendo cualquier cosa, y de un ladito está su hijo que quiere, ¿cierto?, el afecto, el cariño, y a veces como que lo hacemos a un lado, ¿no? Porque estamos ocupados en algunas otras cosas, ¿no? Y sabemos de que lo que Dios más anhela es que nosotros como matrimonios nos fundamentemos, dejemos a un lado quizás en algún momento algunas cosas y entremos, si es posible, a salir, a pasear, ¿no es cierto?, para que puedan crecer esos lazos, se puedan fortalecer esos lazos dentro de la familia, porque a Dios le agrada eso, ¿no? Que podamos primero aprender a depender de Dios, que Dios va a darle solución a todas las cosas en nuestra vida. Así que yo animo a los matrimonios que están dentro, que nos están viendo, ¿no? De que es muy importante primero que ver que el esposo es la cabeza, la esposa es para la ayuda, ¿no? Y los hijos, ¿no?, es la complementación dentro de lo que es un matrimonio para que un matrimonio sea feliz. Y sobre todo, como les digo y siempre les voy a decir dentro, al menos que estamos en la célula, Dios tiene que ser el primer lugar dentro de nuestro matrimonio para que todas las cosas vengan de una bendición sobreabundante. Pero seguimos, ¿no? Seguimos ya, ya la antesala de poder terminar, ya estamos casi culminando y queríamos saber un poco de ustedes, por ejemplo, una anécdota, una experiencia que haya marcado sus vidas, como para que puedan dar a conocer a los matrimonios que nos están escuchando en esta oportunidad, ¿no? A ver, cuéntenos una experiencia que sea muy bonita, ¿no? Y que sea de ejemplo para muchos matrimonios. No sé por quién empezar, por el pastor Eliseo, pastora Esther, ¿quién quiera decir? Porque en la primera pregunta, ¿cierto? Esther se inspiró diciendo sus momentos, ahora toca al pastor Eliseo, ¿qué nos puede decir en esta noche? Bien, muchas gracias, Ivette. La pregunta es muy
apropiada, ¿no? Para que nosotros podamos compartir sobre nuestras anécdotas. Algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Es la historia de la reina Esther. Y cuando yo estaba orando hace muchos años atrás, eh, yo siempre decía, ¿no? La persona que va a compartir el resto de mi vida tiene que ser como la reina Esther, porque de la reina Esther aprendemos su legado, ¿no? De obediencia, pureza, entrega, coraje, belleza, sabiduría, ¿verdad? Porque fue una mujer entregada a Dios. Y de la misma manera yo oré, ¿no? Y justamente Dios me premió, ¿no? Es una de las cosas, una anécdota que ha marcado mi vida, una buena, es, ¿no? La respuesta de Dios, que justamente me dio una persona llamada Esther, que también tiene un corazón muy, muy lindo, muy entregado a Dios. Entonces, esa es una de las cosas que Dios me ha podido premiar, dar como un regalo, ¿no? Yo lo tomo así como un tesoro y para mí, mi esposa tiene muchísimo significado, la amo mucho y es la persona que Dios me la ha dado, ¿no? Y de verdad estamos muy contentos. Y bueno, también me preguntaba sobre una experiencia que ha marcado mi vida, una mala. Eh, bueno, si podemos recordar quizás, ¿no? Una situación que hace poco, ¿no? La pandemia, tuvimos que pasar quizás momentos difíciles. De pronto, cuando estábamos nosotros, es como un vuelo que despega, de pronto las turbulencias, algo así yo lo relaciono a esta pandemia porque muchas personas fracasaron y nosotros también nos vimos en una situación muy alarmante, donde nosotros estábamos y los proyectos que estábamos empezando se detuvieron. Nosotros, pues, ¿no? Yo fui el único que salía para comprar y todo ello. Y quizás mi esposa me decía, no vayas, no importa si falta algo, no importa si sucede, pero yo sabía mi rol, sabía mi responsabilidad y tuve que asumirlo, aún arriesgando mi propia vida. Quizás esa fue una mala experiencia que pasamos, pero lo único que yo decía, Señor, si tú me has dado una familia, yo los voy a honrar hasta el final. Eso es lo que yo te puedo compartir, Ivette. Claro, pastor, muchas gracias. Creo que ya estamos en la parte final, ¿no? Pero también recordarle a los matrimonios que dentro de los matrimonios nadie es perfecto. Siempre tenemos conflictos, problemas. Nadie va a ser la persona quizás tan perfecta, tan ideal. Pero siempre surgen esas cosas y a veces Dios permite esas cositas, ¿no es cierto?, que pasen dentro del matrimonio para correr donde Él, ¿no? Para desesperarnos por Dios, para que sea Dios quien esté ayudando a nuestros matrimonios. Qué bonitas experiencias, ¿no?, que creo que ustedes han pasado dentro de su ministerio, ¿no? Son muchas cosas que les falta todavía por recorrer, por conocer, y creo que ustedes lo van a lograr siempre cuando la voluntad de Dios y sobre todo la mano poderosa de nuestro Dios es el que va a ayudarlo, ¿no? Él es nuestro poderoso gigante, ese escudo alrededor nuestro. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla. Y en el matrimonio siempre van a haber cosas, pero Dios siempre nos va a ayudar a seguir adelante. A ver, pastores, Dios les bendiga también una vez más. Quisiera un resumen de todas las cosas, ¿no es cierto? Unas palabras de ánimo para los matrimonios, unos consejos muy esenciales y muy importantes que que tiene que tener dentro el matrimonio, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos pueden decir ustedes en esta oportunidad? Bien, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir con todo el público, a los que están siguiendo este programa. Realmente nosotros, primero quiero dar el consejo, ¿no? Unos tips para los que están por casarse. Sabemos que en estos tiempos de pandemia la situación está difícil y pues muchos quieren casarse, ¿verdad? Y pues, y incluso se están casando por las redes sociales y todo ello, y es todo un tema muy complicado, pero ¿cómo identificar a una mujer de Dios? Si tú quieres casarte, lee Proverbios. Es algo que yo siempre aprendí, me aconsejaron,
porque en Proverbios hay mucha sabiduría y está el consejo de Dios. Algo que dice Proverbios del 10 al 31 es algo que ha marcado nuestras vidas y que realmente habla de la mujer. La mujer de Dios ve las tempestades como oportunidades. Mi esposa para mí fue una inspiración. Ella, a pesar de que yo arriesgaba muchas veces mi vida, salía, habían muchos contagios y todo ello, pero gracias a Dios ella siempre estuvo ahí, motivándome, animándome, orando. Estábamos orando juntos, leíamos la Biblia, aunque a veces nos caíamos del sueño, pero estábamos ahí. Y también habla sobre la mujer de Dios, siempre está lista para la guerra. Es eso, ¿no? De que la mujer de Dios tiene que estar ahí atenta para su esposo. Y si tú eres casada eh, o eres casado, en este caso varones y mujeres, ¿no? Debemos de saber de que Dios nos está dando esta oportunidad, ¿no? Este tiempo para establecer prioridades y prioridades de acuerdo a su plan perfecto. Algo que quiero decirles a todos ustedes es de que si tú eres una pareja o son cónyuges con hijos, tengan cuidado en su formación, porque está el tema de instruir, ¿no? El tema de instruir instruye, la palabra de Dios dice al niño, ¿no? Se está refiriendo también el ejemplo a los padres. No quiere decir castigar, no quiere decir, bueno, le voy a dar, ¿no? Su golpe, su merecido, no. Eso aparte lo a enseñar. Tenemos que discipular. Nosotros vamos a ser sus padres, sus maestros toda la vida hasta que ellos tengan también sus propios hijos. Y esto sigue, aún tus hijos, si tienen sus propios hijos, vamos a seguir siempre enseñándoles. Y quiero decirles, ¿no? Nunca estén los dos con coraje al mismo tiempo. ¿Nos ha pasado? Sí, no les puedo negar. Me enojé, ella se enojó, pero tuvimos que arreglar, tuvimos que decir, sí, está bien, me he equivocado, sí, está bien, perdóname, o tú tienes toda la razón, ¿no? Entonces, esto no den puertas abiertas a que pueda ingresar la ira, la tristeza, quizás los problemas, el egoísmo y todo esto. Nunca se griten el uno al otro a menos que la casa, ¿no? Está en llamas y es como un incendio. Si esto se está incendiando y echamos más leña al fuego, lógicamente eso se va a convertir en una llamarada, ¿no? Entonces, cuidado, el matrimonio es algo muy especial que Dios ha dado, pero tampoco no podemos quizás no faltarnos el respeto, no debemos de dejar de que el sol se ponga sobre vuestro enojo, como dice la Biblia, ¿no? Amor es mucho más que atracción. Qué bonito sus ojos azules, qué bonito sus pestañas, qué bonito sus manos, qué bonito su cabello, etcétera. Lo físico quizás te enamoró, pero también lo más importante es el corazón, lo que hay en el corazón de esa persona, cuánto te valora, cuán empático es contigo, cuánto te hace sentir como realizado como persona, como profesional, quizás como el compañero que te va a acompañar por el resto de tus días. Intimidad es mucho más que en el caso de los casados, que las relaciones sexuales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de intimidad, en la intimidad nos referimos a la comunicación. Debe haber intimidad en la comunicación en los matrimonios. Nosotros aprendimos mucho estos tiempos de consejería esto. Nosotros debemos intimar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, intimar con ellos porque es necesario de que la palabra de Dios se cumpla y que nuestro matrimonio no sea simplemente como un hotel, ¿no? Que entras y sales, no tienes horario, llegas cuando quieres o lo visitas esporádicas veces, estás con los amigos, estás con otra persona. No, cuidado con eso porque pueden haber problemas más adelante, ¿no? Por eso es importante ser negligentes con todo ello. Nunca sea negligente con todo el mundo antes
de que lo sea con su propia esposa o su pareja. Porque podemos cometer muchos errores, podemos equivocarnos y podemos ceder quizás al adulterio, podemos ceder a las tentaciones si no eres casado, a la fornicación. Entonces, cuidado con eso, porque debes establecer prioridades en tu vida. Y termino con esto. Si necesitan dos para formar una disputa y el que está equivocado es el que habla más, dése cuenta. Por eso les decía, aquí es el respeto, la intimidad. Intimidad, recuerda, es comunicación. Por favor, ten en cuenta esto. No dejes de que la relación se pueda manosear, como decía un orador de familia, se pueda manosear, sino al contrario pueda marchar de una manera correcta, y es lo que Dios espera. Nosotros como matrimonio siempre estamos hablando, elogiándonos, tratando de motivarnos el uno al otro. Empezamos un proyecto, un logro, muy bien, qué bueno, mi amor, estamos para ayudarnos, ¿no? Entonces, y algo que yo siempre hago y quiero compartirles a ustedes, ¿no? Yo siempre cargo un corazón turquesa, ¿no? Y para mí este corazón turquesa significa mucho porque no solamente compartimos el ministerio, sino también la carrera profesional, ¿no? La enfermería. Y en la enfermería muchas veces es servicio, amor, cuidados y sobre todo, pues, ¿no? Empatía. Es algo que yo siempre lo relaciono, amo mucho a mi esposa, ella es mi enfermera favorita, es mi persona favorita, y sabemos de que vamos a seguir creciendo, aprendiendo juntos, así que por favor no descuide a su pareja, a su cónyuge, atiéndala, ámela, hónrela, respétela y sobre todo motívela a seguir adelante. Muchas gracias, pastor. Lamentablemente, la pastora Esther no pudo estar al terminar, ¿no? Esta conversación por motivo de su pequeño bebé, pero igual ha sido de mucha ayuda para nosotros en esta conversación, ¿no? Matrimonio, ¿no? Matrimonio es el diseño hermoso de nuestro Dios, ¿no? Dios se lució formando, ¿cierto?, los matrimonios. Así que, como dice el pastor, ¿no? Honremos a nuestro matrimonio, respetémoslos. Recuerda que es tu persona favorita, debería ser tu persona favorita en todo momento. Recuerda que con él o con ella vas a envejecer, ¿no es cierto? Así que desde ya tienes que tener un trato muy especial para tu cónyuge, ¿no? Y recuerda también de que Dios tiene que ser el centro de todo este tiempo, de todo este matrimonio, de este hogar que Dios ha formado. Bien, chicos, creo que ha sido de mucha ayuda, pastor, muchas gracias de verdad para dar para el Señor en este tiempo, en este formato que queremos ayudar desde el principio, como lo hemos dicho, a muchos matrimonios, ¿no? Y muchas gracias una vez más, Dios les bendiga grandemente, será para una nueva oportunidad, no nos van a cerrar las puertas de todas maneras, ¿no? Con otros temas vamos a seguir para seguir fortaleciendo los lazos matrimoniales. Así que muchas gracias a todos los que nos han visto a este formato, muchas gracias de verdad, así que les motivo para que puedan seguir viendo, ¿cierto?, estas secuencias acerca de entrevistados en familia. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga.